El Consejo Nacional de Televisión y Pingüino Televisión presentan Redescubriendo Patagonia. Günter Pluschow, pionero en los aires australes. Y él tenía la gran incógnita, o se preguntaba, ¿qué habrá detrás de estos cerros? ¿Qué habrá más allá de estos ventisqueros, de estos glaciares donde nunca ha llegado el hombre, que son lugares inexplorados? Y yo creo que por ahí va el propósito que él se plantea, saber qué hay más allá. Y la única forma, lógicamente, de poder lograrlo era vía aérea. Ese fue el principal objetivo que lo movió a venir, ese afán aventurero de explorar y de conocer. Bueno, yo creo que Pluschow es un hombre excepcional. Marino, audaz, aviador naval, un hombre de esos admirables que juntaba, ¿no es cierto?, la experticia del aviador, la capacidad técnica del marino, ¿no es cierto?, la sensibilidad del artista, la capacidad retórica del poeta, ¿no es cierto? Tanta cosa, es un hombre, en alguna medida un hombre de excepción. Y él señala que siendo cadete naval, un día estando en una de sus clases o fuera de su clase, ve en una de las paredes de la Escuela Naval Imperial de Alemania la imagen de un glaciar. Se le mete tan profundamente, queda tan entusiasmado con aquello, dice que yo algún día voy a ir a ver con mis propios ojos esa maravilla. El oficial joven entra al servicio de la patria, sucede lo que sabemos, ¿no es cierto? Él estuvo en China, se escapa, finalmente llega a Alemania, sigue allí y sigue la suerte naturalmente del imperio que terminó con su derrota en 1918. Pero fue el primero que se encargó de volar en forma metódica la Patagonia y fue el primero en volar Torres del Paine, el primero en volar por Perito Moreno, todo el sector, entiende, un montón de zonas que eran totalmente inexploradas desde el aire. Y hay que pensar que eran gente realmente verdaderos héroes en el sentido de que volaban sin ningún apoyo, o sea, salían y la única ayuda que podían tener era, si tenían suerte, toparse con algún arriero, con algún ovejero, algo así, pero volaban a absolutamente tierras totalmente que no había gente.
y de repente se le presenta una oportunidad a este hombre que ya tenía nociones, además técnicas referidas al arte cinematográfico que comenzaba a desarrollarse con mucha fuerza, sobre todo después de la guerra, o durante la guerra, pero más después de la guerra, y se le viene la oportunidad de venir en un buque velero hasta la Tierra del Fuego y Chile. Un buque que salía de Hamburgo con destino a las costas de Chile, nos iba a Taltal o a Iquique a buscar el gran producto que era nuestro salitre. Y así él va a llegar finalmente, se va a desembarcar, ¿no es cierto?, en Corral, hará un recorrido por la historia, por la región del sur de Chile, verá esa maravilla, después recorrerá Chile, puede embarcarse en Puerto Montt y llega navegando hasta Última Esperanza y comienza a encontrarse con lo que él va a llamar, será el título de un libro que va a ser el producto de ese viaje, El País de las Maravillas. ¡Qué cosa más linda! Él llama a Chile el País de la Maravilla. Retorna a Alemania y lo tenemos de vuelta a fines de la década del 20, ¿no es cierto?, con su Feuerland, que él ya ha logrado conseguir y armar y enviar, ¿no es cierto?, y navega con él, llega con ella hasta Punta Arenas, y con el famoso avión Tsingtao, que después se rebautizará como Cóndor de Plata, que lo envía también un Heinkel, que se consiguió en Alemania, lo envía armado para dejarlo en condiciones de vuelo aquí en Punta Arenas. Y se va a desarrollar su historia tan linda que conocemos. Gunther Plucho cuando llegó a Punta Arenas, se montaron el barco y él se hizo muy amigo del cónsul inglés. Por ahí se habla mucho de la relación de espía, todo. Él era muy amigo del cónsul inglés de aquella época. Y los mejores amigos de mi padre eran los hijos del cónsul inglés. Entonces mi padre tenía unos 12, iban a ver el avión y Gunther Plucho lo veían en la casa, cuando entraban salían, entonces él era una persona que iba a comer a la casa de ellos. Entonces tenía una cercanía muy grande. De hecho mi padre decía que tenía una foto que las perdió en el Tin Sol, en el avión, cuando lo estaban montando acá. Yo creo que no hay nadie que sea en este momento la importancia que tenía para un niño de 12 años, porque era como un astronauta, pero un astronauta muy cercano. Había mucha leyenda, gente que volaba, pero era el único que volaba. Entonces era una relación, digamos, del niño al superhéroe. Era un superhéroe para ellos en carne y hueso, que lo veían todos los días, lo veían volar. Entonces él se sentía bien, es mi amigo, ¿entiendes? Le hacía hola. Bueno, lógicamente fue una impresión muy grande para los habitantes de Natales. Era un pueblo, tenía aproximadamente 3.000 habitantes en aquel momento, ese 1929, y lógicamente estar en un pueblo tranquilo, y que de repente escucharon un ruido, la gente miró, no se veía nada, de repente ven un avión. Ya ver un avión en esa época era raro. Yo me acuerdo que conversé con unas antiguas vecinas de Natales, ya están fallecidas, que eran niñas en aquel entonces. Claro, y ellas me contaban la impresión que les produjo ver este avión, y como te digo, luego amarizar frente a la bahía de Natales. Y claro, provocó gran impresión, la gente se congregó a la playa a ver qué pasaba. Lógicamente vieron que estaba todo bien, pero sí causó ese impacto. Como bien tú señalas, es la bahía Sintó, a orillas del lago Sarmiento, donde entre 1929 a 1931 estuvo instalado el campamento o el centro de operaciones de Gunther Plucho con su compañero Ernest Drevlo, ¿cierto? Porque siempre generalmente se tiende a recordar más a Plucho
pero era una dupla que se entendía muy bien, uno el piloto, el otro el mecánico, y que, bueno, como bien se sabe y se conoce, este lugar estuvieron instalados y desde aquí, su centro de operaciones, comenzaban los vuelos que tuvieron en su momento gran relevancia, gran importancia histórica. Y yo me atrevería a decir que la situación de Plucho fue de llegar al lugar preciso y encontrarse con la gente precisa. En el viaje que él realizó vía marítima hasta Última Esperanza, tuvo la suerte de encontrarse con un ganadero, Hobbs, ¿ya? Y que al llegar a la bahía de Natales justamente le presentó a la persona que yo digo adecuada, que era Richard Lawesari, que era un alemán, con nacional de él, que administraba la estancia Cerro Guido de la poderosa bien digo, sociedad explotadora de Tierra del Fuego. ¿Ya? Y ahí se da esta amistad entre Plucho y Lawesari, y como le digo, la persona adecuada, porque administraba una estancia de la explotadora, tenía llegada a los altos mandos de la empresa, y eso lógicamente le facilitaba el contar con ayuda, con aprovisionamiento de alimentos, combustible y finalmente el apoyo y un lugar donde se dio posteriormente de guardar el avión y poder repararlo. Claro, llegó a Natales, por supuesto, y ahí ocuparon el frigorífico Boris para hacer algunas, como había taller, había todo tipo de implementos para hacerle una revisión al avión. Partieron y llegaron a Puerto Consuelo, amarizaron en la bahía de Puerto Consuelo. Ahí, por supuesto, Plucho era alemán y la estancia era de los Eberhard, que son alemanes también. Entonces, lógicamente, había un cierto grado de cercanía con ellos. De que existía Plucho yo sabía, y también sabía que frecuentaba la casa de mi abuelo materno en Punta Arenas. Eso lo decían, no dijeron, pero nunca nos contaron algún detalle, ¿no? Y Plucho era un hombre que había un nombre conocido, especialmente cuando nosotros éramos chicos, que todavía teníamos contacto con muchísima gente que venía de afuera, ya sea científicos que venían aquí por la cueva del Mirodón. Y desde ahí nuevamente emprende el vuelo y se viene hacia el lago Sarmiento, bordeando la costa del Valle Prat, para dar la vuelta sobre el lago Toro y finalmente amarizar aquí en lo que tenemos a la espalda, que es el lago Sarmiento. Y lógicamente el campamento estaba en un lugar protegido, porque es una bahía, ¿no es cierto?, protegido para las carpas y para dejar el avión amarrado también ahí en el mar. Los libros hablan de Plucho, un señor muy ameno para conversar, muy dado, de un carácter muy atrayente, ¿eh? Y Drewlock, había un señor que se llamaba Hans Roers, que era alemán, que él recordaba mucho el vozarrón de Drewlock, que era un señor que tenía una voz muy gruesa, y que se imponía con su presencia y su voz. Eso son lo que yo he podido rescatar, o son algunos recuerdos que publicaron después y que aparecen plasmados en la historia. Ahora comparado con otros campamentos de aviación, por supuesto muy rústico, un par de carpas y nada más, donde tenían sus víveres, su aprovisionamiento de combustible, que además tenían en otros sectores claves donde ellos amarizaban, porque cabe recordar que era un hidroavión, ¿eh? Y una de las facilidades que le otorgó la explotadora a través del administrador de Guido era que ellos podían disponer de una persona, de don Narciso Álvarez, que era la persona que les hacía de cocinero, los ayudaba así en el funcionamiento
del campamento, y ahí ellos hacían sus viajes de recorrido y retornaban al lugar. Cabe recordar que este no es un lugar fácil para volar. Ahora justamente en este momento estamos con fuerte viento, y en ese momento, claro, muchísimas oportunidades tenían que esperar el momento adecuado. Probablemente tenían que esperar varios días hasta que se den las condiciones, sobre todo de viento, para poder volar y recorrer la zona del Paine. Y fueron, por supuesto, los primeros en recorrer vía aérea la zona donde estamos ahora. Pero además, cuando uno piensa que este hombre que está realizando así estos sueños como marino y como aviador, documenta a través del trabajo admirable de su compañero Dreblov, ¿no es cierto?, el ingeniero mecánico que volaba con él, documenta fotográficamente y cinematográficamente todo este esfuerzo. Es la primera vez que se hace en esa forma y lo lleva a Alemania. Él tenía el auspicio de la casa Agfa, una casa importantísima en aquel momento. Tenía el auspicio de todo lo importante, ¿no es cierto?, en la Alemania de entreguerras, que tuvo un desarrollo, ¿no es cierto?, tan grande y con un influjo además en la cultura, en la información de Europa y del mundo de la época. Todo esto se entrega como una primicia y se difunde. Y es Chile, es Magallanes sobre todo el que se difunde a través, con las películas, con los documentales, en una época en que el padre Agostini va a comenzar a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero Plusho fue el primero que lo hace, y luego con su libro famoso, ¿no es cierto? Ya lo ha hecho con el viaje al País de las Maravillas, y luego lo hará, ¿no es cierto?, sobre su famoso Über Feuerland, sobre la Tierra del Fuego. ¡Qué cosa más linda! La goleta Feuerland navegando por los canales, por los fiordos de la Tierra del Fuego, pero está el sobrevuelo, que es el primer sobrevuelo de un elemento técnico inventado hacía poco por el hombre, que revela una geografía maravillosa desde el aire, visión que no se había tenido jamás. Se sobrevuela toda la parte occidental de la Tierra del Fuego, la península Bregnos, se sobrevuelan los canales fueguinos, se llega hasta el Cabo de Hornos. Se vuela después, con sentido práctico, ¿no es cierto? Se hace el primer correo aéreo entre Punta Arenas y Ushuaia. El aporte de Plusho y Dreblov, haber sido, como te decía anteriormente, los primeros en sobrevolar la zona del Paine, entre otras cosas, también fueron los primeros que hicieron un raid aéreo Punta Arenas, Ushuaia, Punta Arenas. Y bueno, destacar la valentía que ellos tuvieron de haber venido al fin del mundo, ¿ya?, y a emprender esta aventura en aquella época en que todo era mucho más difícil, en que los medios tecnológicos eran precarios, y así todo haber sacado adelante esta empresa, y que de no haber sido por el accidente fatal que ellos tuvieron, donde murieron en Argentina, probablemente hubieran dejado para la posteridad mucho conocimiento, mucho acervo. Yo me atrevería a decir que si ellos hubieran continuado, hubieran presentado quizá un material, una obra importante como la del padre Agostini, para el conocimiento, es la idea que yo tengo. Nunca hay que olvidarse que es una dupla. No funciona solo Plusho, también Dreblov. La concepción de un viaje, de una expedición múltiple que va a permitir conocer a ellos y dar a conocer al mundo lo que es este territorio desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de sus bellezas naturales, con una concepción de desarrollo turístico que no había en ese tiempo, que hoy día fácilmente podemos imaginar.
ya murieron, como digo, en la Argentina, y allá sí ellos le dan importancia, pero en su mayoría, la gran trayectoria de viaje y de vuelos fueron aquí en Chile. Yo creo que ahí la historia ha sido un tanto ingrata con ellos, salvo excepciones. Hay algunas publicaciones o monolitos como el que tenemos aquí al costado que recuerdan. Pero además tiene la característica que yo creo que lo que lo hace más importante a Günter Plüschow es que pudo acercar a las masas a la Patagonia, las masas alemanas, digamos, porque en ese tiempo hay que pensar la importancia que tenía el cine, no existía la televisión, entonces la gente iba al cine, iba mucho al cine, entonces la gente se acercaba a ver los documentales, entonces, y la Patagonia es siempre tierra de fuego, Fireland, ¿no? Tenía un valor muy romántico, porque era muy distinto, los balleneros, había mucha leyenda, entonces él pudo acercarnos mucho a lo que realmente éramos en aquel momento. Entonces esa es la importancia que tiene Günter Plüschow para nosotros. Es el hombre que nos pone en el mundo, que nos difunde en el mundo a través de lo que es nuestra geografía. Es el hombre que imagina, que idea, ¿no es cierto?, la ruta aérea que hoy día, todos los días, varias veces al día, hacemos entre Santiago y Punta Arenas a través del campo de hilo patagónico sur. Cada vez que cruzamos esos, estamos repitiendo lo que él hizo como pionero en un momento dado, en 1929, 1930, 31, hasta su muerte, y, ¿no es cierto?, y insinuando lo que vendría y no pudo cumplir. Qué admirable. Nos dejó un doble legado en lo geográfico, en lo cultural, y diría un triple legado en lo artístico y en el enriquecimiento de nuestro patrimonio general. Pero falta que las nuevas generaciones conozcan más. Y yo creo que eso es una opinión muy personal, se debe también a que en los colegios no se enseña historia regional, ¿no? Se ve muy a la pasada y siempre es como lo general, pero aspectos particulares como este no se conocen. Yo creo que ahí puede estar el futuro de que la gente conozca, ¿eh? A partir de la educación de los niños, de los jóvenes, conociendo, es una opinión muy personal, uno tiene que partir conociendo la historia de su lugar, la historia de la región, de la provincia, del país y luego ampliarse al mundo, porque si uno no sabe dónde está o lo que lo rodea, de nada sirve saber al revés y al derecho las guerras mundiales o la Edad Media o lo que sea de la historia mundial si no sabemos ni conocemos lo propio, lo que ha ocurrido aquí. Redescubriendo Patagonia.